Alarcón. Hoy, viernes 4 de noviembre de 2022, continuamos con el programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación ha preparado un análisis de diferentes sucesos terroristas de las FARC contra la población civil en el Pacífico, pero alterado completamente el municipio de Tumaco, en el occidente de Colombia sobre el mar Pacífico, que lleva su nombre precisamente, el océano. Tenemos como base el ataque terrorista ocurrido en 2012 para hacer algunas reflexiones, ya que son muchos, igual que sucedió en Orito Putumayo, que lo hicimos de la misma manera. Hoy vamos a hacer un ejercicio similar para demostrar, como usted muy bien lo anotaba en la introducción, que el informe de la Comisión de la Verdad, que pretendía demostrar la verdad del conflicto, tiene todo menos de eso, porque estos hechos que vamos a analizar hoy nos demuestran que hay una sistematicidad de las FARC contra este municipio, contra los habitantes de esa región, un contubernio atroz con el narcotráfico y la violencia extrema, y de eso no se nombra nada en ese informe, sino que, por ejemplo, la relación de las FARC con el narcotráfico, a duras penas de las 767 páginas del informe, se le dedican un par de páginas por parte de la comisión del señor de Rux, y en lugar de puntualizar esa relación criminal, se habla de las economías de la coca y de la fenomenología que eso afecta a algunas poblaciones, y que hay sectores donde hay presencia de las FARC, pero no dice nada más. Y no relata cosas tan aterradoras como las que vamos a ver hoy, que son la verdadera historia de lo que ya ha ocurrido y que no se puede ocultar con un dedo, porque está documentado por los medios y está relatado por los propios testigos o por los propios actores. Entonces, entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, a la fecha han transcurrido 10 años desde cuando las FARC asesinaron a 8 personas y dejaron heridas a casi 70 pobladores, entre ellos 7 niños, con la activación de una moto cargada con explosivos en el municipio de Tumaco. En la fatídica noche del 12 de enero del 2012, causando varias víctimas, entonces podríamos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional de la memoria histórica aún no contada del conflicto en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general con toda nuestra nación. Sí, claro, mi coronel, lo veremos, pero queremos resaltar algo. Es que cuando se firmó el pacto en La Habana, se dijo que el centro de todo el tema eran las víctimas. Cuando se anunció que el señor de Rux iba a publicar su informe, se dijo que lo esencial era las víctimas. Y la comisión o el tribunal de la Justicia Especial para la Paz dice que está enfocado en las víctimas. Y también crearon un grupo de memoria histórica, todo con las víctimas. Y entonces viene a ocurrir lo contrario. El informe del señor de Rux se dedica más a los victimarios que a las víctimas. La JEP no ha hecho sino favorecer victimarios y nada de víctimas. Y la Comisión de Memoria Histórica, que la tuvo un señor de ideología contraria al comunismo, está en este momento en la picota porque tuvo el atrevimiento de no mencionar, así dicen, ¿no? Esa fue la falla, atrevimiento de no mencionar en sus informes a los mal llamados paramilitares, sino que todo lo dedicó a mencionar a las FARC. Entonces, por donde usted lo mire, no hay ningún favorecimiento para las víctimas, sino lo que hay es una objetiva, ni siquiera subjetiva, una objetiva eh, defensa de los victimarios. Por eso, este mensaje institucional siempre quiere resaltar
la verdad de quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios a lo largo de esta agresión comunista armada contra Colombia. Mi coronel, hoy Sí, es viernes 4 de noviembre del 2022. Nuestra emisión 230 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contaba el conflicto armado en Colombia, que abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme contra diversos municipios del azotado departamento de Nariño, que por años fueron convertidos en centros de terrorismo de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control criminal de la nación. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y la importancia geoestratégica del municipio de Tumaco, Nariño? mi coronel, Tumaco, Nariño es la perla del Pacífico. Ese es el nombre que le tienen. Tiene una ubicación geográfica, geoestratégica y una cantidad de recursos naturales que, como lo hemos comparado en otros eventos con otros municipios, si Israel, con su mentalidad de desarrollo, tuviera esa franja de territorio en su poder o Estados Unidos la tuviera, sería por cualquiera de estos dos países la verdadera perla del Pacífico, no solo de nombre. Miremos nada más la ubicación geográfica del municipio, del departamento de Nariño, al sur occidente de Colombia, con una cantidad de ensenadas sobre el mar Pacífico, pero no una ni dos, sino es que son por cientos de pequeñas bahías donde se puede hacer todo un enjambre de sitios de desarrollo turístico y ecoturístico con unas playas espectaculares, con manglares, con vegetación de selva tropical aledaña al río y al mar, y con una cantidad de ríos y de cursos de agua que nacen en la cordillera occidental y vierten sus aguas hacia el Pacífico, eh, con una historia de mixtura o de mestizaje entre indígenas y negros y lógico de la colonización española que es envidiable, con límites con la República del Ecuador, que tiene en ese sector también una gran cantidad de ensenadas y de ríos pequeños y de quebradas, de manglares, islas. O sea, prácticamente es como una región donde la gente de un lado y del otro
son muy similares como suele suceder en las fronteras de la mayoría de los países, eh, con una buena zona del litoral pacífico para explotar en pesca y en investigación científica envidiable, porque es otro mar con otras condiciones. Pero además, partido por caprichos de la geografía y de los hombres en dos. El departamento, o el mejor, el municipio de Tumaco tiene dos tramos que son separados por otro municipio muy conocido, que es el municipio de Pizarro. Francisco Pizarro se llama el municipio y queda aquí en la mitad, pero el municipio de Tumaco tiene esa otra ventaja geográfica, que tiene dos litorales sobre el Pacífico y, como vemos, gran influencia sobre estas zonas de entrada. Pero de todos esos elogios que le hemos hecho a estas ensenadas de posible explotación ecoturística y agroturística y agropecuaria y agropesquera y todo lo que queramos decirle, porque en esas zonas de manglares se puede inclusive cultivar camarón haciendo los procesos que saben hacer ya los campesinos y los habitantes y que la misma naturaleza enseña por la protección que busca las especies en los cambios de estaciones y las lluvias, etcétera. Al contrario, toda esa caracterización regional ha sido utilizada por el narcotráfico, por grupos criminales, por los bandidos para cometer unos crímenes aterradores que ya vamos viendo, y las FARC, que son parte de ese fenómeno, se inmiscuyeron allá. Es una tristeza que el municipio tal vez frente al lado de Barbacoas, que es su vecino, también afectado por eh, la influencia geopolítica que tiene Tumaco, es el municipio más grande del departamento de Nariño. Ahora, como departamento, eso es una Colombia en miniatura, el Nariño, porque tiene zona tropical selvática al occidente, es muy parecido al Cauca en ese sentido. Tiene alguna zona de llanura, luego tiene zona de cordillera fuerte y a falta de una cordillera tiene las tres, el departamento de Nariño. Realmente ahí es donde nacen el nudo de los pastos y se trifurcan las cordilleras. Y al oriente vuelve y cae en límites con la zona selvática. Y de los 581 kilómetros que tiene Colombia del límite internacional con la República del Ecuador, una buena parte están en el departamento de Nariño. La otra parte está en el Putumayo, pero al sur, donde Ipiales cruza la cordillera y cae al Putumayo, eh, todo el comercio y todo lo principal de contacto que hay en Ecuador se mueve más por el departamento de Nariño que por el Putumayo, ya que en el Ecuador también es selva. ¿Qué otra característica tiene? Es que es un departamento de un mestizaje muy importante en la época de la colonia y la época de la independencia, y allí se gestó gran parte de la historia de Colombia y de la libertad del continente. Y como vemos, por el mismo mapa nos lo dice, la zona más poblada del departamento de Nariño está sobre la cordillera, y a medida que baja por sus ríos y sus selvas son extensiones mucho más amplias, infortunadamente afectadas por el narcotráfico y otros actores criminales y no aprovechada en su desarrollo. Pero tiene una característica que ya es tristeza para los colombianos y que nos debe invitar a la reflexión de hoy. Es que allá vienen ocurriendo una cantidad de crímenes y de hechos atroces desde hace más o menos 20, 25 años, y eso pasa casi que desapercibido por los colombianos y se limita solo a noticias de prensa. Desde cuando estuvo el señor Navarro de gobernador de allá y unos par de periodos antes, luego estuvo un señor Parmenio Cuellar de izquierda que fue hasta un alto funcionario del Estado. Se ha descompuesto muchísimo la seguridad en ese departamento
que era un mar de paz, era un remanso de paz para militares y policías de 40 a 30 años ser trasladados a Nariño. Eso era como un premio, porque llegaban y se encontraban con unas poblaciones completamente afectas a las fuerzas militares y a la policía, y todo era paz y amor. Inclusive hay muchos militares y policías originarios de ese departamento y muchos casados con señoras de esa región. Son bastantes. Pero llegó el narcotráfico, llegó la guerrilla, llegó la violencia desde cuando el M-19 se metió por Tumaco precisamente y comenzó a descomponerse al ritmo que al día de hoy no pasa un día en que no haya una masacre, no haya un hecho de violencia, no se incaute droga. Y para remate y para desgracia, este municipio de Tumaco, por su ubicación geográfica, por tener unas playas que son un regalo de Dios para la naturaleza en Colombia, afectadas por la presencia de narcotraficantes, bandidos mexicanos, norteamericanos y europeos que vienen a consumir drogas, a prostituir las niñas, a hacer un montón de cosas que pasan desapercibidas. Es otra Colombia. Entonces, si creemos que la Colombia olvidada está en los llanos orientales, como tanto lo hemos reiterado en otros análisis académicos, aquí en Tumaco sí que es cierto, y es una zona la que se ha ido afectando con esa delincuencia y ese olvido del Estado central, que siempre ha creído que es enviando tropas y aumentando batallones que se resuelve esto, y eso apenas es una parte de la solución, pero no se ha entendido así. Y se ha extendido de tal manera que a menudo se escuchen las noticias que en Mosquera, en Pizarro, en Roberto Payán, en Tumaco, desde luego, Barbacoa, Ricaurte, eh, en esa zona, Magui Payán también es nombrado por eso, y hasta el Charco se volvió un problema donde la guerrilla es la que manda. Y es permanente en los medios de comunicación ver los titulares, pero de ahí no pasa. Aparece por allá un periodista haciendo la nota y un alcalde pidiendo presencia de fuerza pública, y al mismo tiempo otro alcalde pidiendo, otros funcionarios pidiendo que la fuerza pública la retiren, porque es que es el problema. Y estábamos que anteayer vimos en los medios que un pelotón de soldados fue secuestrado aquí en el Charco, Nariño. Y ahí como que lo tienen todavía. Y los soldados armados, pero no pueden hacer nada porque la comunidad los rodeó, ya que capturaron a dos bandidos de las FARC y se vinieron los civiles a impedir que la fuerza pública cumpla con su misión, porque no son bandidos, sino son un par de líderes sociales. Entonces, miramos que la influencia del narcotráfico en Tumaco se ha extendido a toda esta región, y eso, si uno mira la cordillera, mira el mapa, mira los antecedentes y mira los hechos, encuentra una relación directa con las FARC. Ahora miremos lo que dicen las estadísticas del Instituto Agustín Codazzi, ya casi una década, pero es lo que hay en nuestra información pública. Es un municipio con casi 3.800 kilómetros cuadrados, grande, muy grande, porque quiere decir que es prácticamente como cabe 300 veces en Colombia. Israel cabe 53 veces en Colombia. Quiere decir que 6 municipios de Tumaco forman a Israel, ese territorio. Tiene 20, o tenía para el año 2014 40.000 predios entre urbanos y rurales, 25.000 y 15.000. Se calcula que debe tener más o menos unos 210.000, 220.000 habitantes en este momento. Para la época tenía 200.000. Y que hay 11 resguardos indígenas entre su jurisdicción. Entonces miremos lo interesante de esa mezcla etnográfica, porque básicamente se supone que la población es de mayoría afrodescendiente, porque fue una zona donde escaparon y se asentaron los negros que eran esclavos en el Valle del Cauca, o que cruzaron todo el litoral desde el Chocó, los que huían de la costa Caribe, los que huían de los palenques o hacia los palenques. Entonces, tiene una historia muy rica, tiene una mezcla sociocultural interesante, y su gastronomía que es fuera de serie, porque une el mar
con la gastronomía de la selva y con la gastronomía de la cordillera. Aquí vemos ya las fotografías que nos dicen el contraste. Esa fotografía aérea que tenemos en la parte superior derecha nos muestra cómo un semejante joya, un Manhattan pequeñito, se hubiera desarrollado con una infraestructura bien atractiva para el mundo entero, el turismo, si estuviera en poder de países o de estados o de sociedades que tuvieran una prospección diferente. Aquí la vemos ya más pequeño o más cercana, eh, algunas construcciones ya de 3 pisos, pero en un desorden y en una orgía de viviendas que demuestra lo irregular y sobre todo muy pegadas al mar, eh, que eso pues en las construcciones modernas y con las normas urbanísticas debe tener una serie de seguridades y de previsiones que no las tienen. Y aquí ya vemos otra más cercana todavía, donde hay muchas viviendas construidas de manera prácticamente rudimentaria en medio o frente a esa riqueza que es el mar. Razones porque no ha habido preocupación del Estado por estas zonas, porque no ha habido inversión, que no ha habido planes estratégicos, todo lo que le queramos dar. Y vemos la belleza que tienen sus playas y el famoso morro que está al frente de Tumaco, que es icónico y significa uno de sus puntos turísticos de mayor atracción para propios y visitantes. Pero infortunadamente el narcotráfico lo ha llevado así. El Estado colombiano no ha podido hacer presencia porque tampoco ha tenido un plan integral, una zona donde debiera haber una presencia desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el último ministerio con obras y con proyectos. No existe y una dirigencia política propia que no es la excepción del resto del país, plagada de corrupción, y han convertido a ese municipio desde hace años en un fardo sin fondo, un barril sin fondo al que le pueden inyectar todo el presupuesto de Estados Unidos de un año y se desaparece. Y la pobreza sigue y la violencia sigue y no hay solución y siempre es que el Estado central tiene que responderle. Entonces diríamos que se conjugan la falta de acción de políticas centrales, la falta de transparencia de la administración pública para supervisar la inversión de los fondos y la corrupción interna, la violencia. Y otra cuestión, que es un municipio que pertenece al departamento de Nariño, del cual se precian los nariñenses políticos, pero más para buscar, como ocurría en la época de Panamá con Colombia, los ingresos que puedan entrar por el puerto, más no, y el turismo, más no porque lo quieran integrar al desarrollo. Y con la característica tan marcada que es repetida también en Ecuador, que los andinos eh, de Nariño tienen una marcada contradicción con los costaneros, con los indígenas y negros del Pacífico, pues no se van a poner de acuerdo jamás. Y en un municipio tan diverso con 11 comunidades indígenas y esa mezcla de razas, sí que es difícil manejar esas circunstancias y esas situaciones. De remate, que las FARC y con el cuento de ellas y ellos y los negros y las negritudes y las comunidades afro y las no afro, se han venido terminando de pegotear la región, generando una serie de conflictos y de contradicciones. Y ahí tenemos a la perla del Pacífico convertida en la cloaca del narcotráfico en el Pacífico. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes que están relacionados con los múltiples ataques terroristas del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC contra los habitantes de Tumaco? Muchísimos, mi coronel. Aquí sí hay, es toda una historia que no se ha contado y lo que es peor, que a pesar de estar mencionada en las noticias,
se ignora completamente. Los colombianos ignoramos muchísimo la historia del conflicto, pero por lo menos tenemos algunas claridades acerca del mono Jojoy, de Tiro Fijo y de su historia en el Sumapaz y el Meta y alrededor de Bogotá, porque fue más visible con los medios de comunicación. Pero aquí, en Nariño, eso es territorio de nadie. Un departamento con semejante riqueza, porque es que tiene mucha riqueza el departamento. Mar, selva, montaña, agricultura, gente trabajadora, ubicación supremamente ideal, olvidado completamente y también con una mentalidad de corrupción impresionante en los diferentes niveles del manejo de la administración pública e infiltrado por los violentos. Entonces, el bloque sur de las FARC se encargó de llevar por los límites con el Putumayo una forma de integrar a Nariño con la proyección de las FARC hacia el departamento del Cauca, o sea, formando como una especie de L por el litoral pacífico hacia el Putumayo, y todo eso se incrementó desde cuando el señor Pastrana se dio en la zona de distensión todo lo que ocurría. Y eso ocurrió hace más o menos 20 años. Entonces, el M-19 acababa de salir de allá porque se desmovilizó, porque se entregó, y toda la década del 90 fueron creciendo unos grupos pequeños del ELN, muy pequeños, y las armas. Entonces el bloque sur se encargó de convertir a Nariño en un epicentro de sus acciones criminales. La baja de Raúl Reyes en Ecuador, pues por ser los límites, demostró que todo eso tenía una ligazón, una cercanía. La baja de otros cabecillas en la frontera, más que todo en el Putumayo, afectaron directamente a Nariño por su ubicación y por lo que hemos venido explicando. Entonces vemos que es el bloque sur el que atrae aquí, y aunque la pregunta es el Comando Conjunto de Occidente, es porque ese está en Cali, Popayán, y va extendiéndose hacia el sur, y mientras tanto de oriente a occidente viene creciendo el narcotráfico y toda esta ubicación de estructuras criminales eh, que se van juntando y entonces tienen una influencia mutua. Igual que en las otras zonas donde hay violencia comunista, ese fenómeno que hemos venido analizando de organizaciones sociales lo multiplican las FARC, lo acrecientan dentro de la población civil y se convierten en los moduladores, los morigeradores y los moderadores del terrorismo contra la población civil, de la mano con el narcotráfico. Entonces aquí hay un fenómeno profundo, difícil, de una sociología complejísima, que llegamos hasta el tema de que las FARC supuestamente se desmovilizan y se queda al mando de las FARC un ecuatoriano muy conocido que hizo todo el daño posible tanto al Ecuador como a Colombia, y siempre incrustado en organizaciones sociales. Es más, cuando este bandido Romaña se, entre comillas, desmovilizó, en su primera zona donde estuvo dizque abriendo un cultivo, imagínese Romaña abriendo un cultivo de aguacates, una granja agrícola, él lo que estaba era buscando establecer todo el control de esa región con toda la infraestructura del narcotráfico que tenía el tal Guacho y que fue eliminado en combate por las Fuerzas Especiales de Colombia. Entonces allí hay otro enjambre de temas que no se han tocado y se limitan a colocar todo de una manera maquillada. Es que nos manden más fuerza pública. Después de que les mandan más fuerza pública, entonces los mismos que la pidieron salen y dicen que lo que hay que hacer es la paz, porque la presencia militar es la que impide que se puedan establecer los contactos con las organizaciones sociales. Y el narcotráfico maneja todas esas organizaciones sociales con una influencia impresionante, al punto que lograron que en Cuba se determinara que toda la erradicación de la coca se hacía manualmente, y es lo mismo que ocurre en el Putumayo y en el Caquetá.
Entonces vemos que el bloque sur, con su esquema ya montado de largos años de organizaciones sociales y de infiltración, ¿no? Porque no son todas las organizaciones ni todas las personas que lo integran, sino es la infiltración como lo hacen y manejan. Entonces no es sino que pase algún hecho, como el que mencionábamos de ayer en el Charco, muy cerca de Tumaco, e inmediatamente la comunidad alebrestada por la guerrilla sale y se presta para eso. No es que todos los pobladores que estén ahí están dispuestos a hacerse matar y a vulnerar la institucionalidad, sino que los cabecillas están entre ellos ahí y a los campesinos les toca ser parte de eso, o si no los matan cuando se vaya la fuerza de ahí, los echan de la tierra y les roban lo que tienen, o no les pagan el trabajo que han hecho para el narcotráfico. Esa es la realidad. Y esas son las organizaciones sociales que están infiltradas por esos bandidos. De larga data ya, los tres grupos que hemos mencionado se infiltran ahí. Milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y milicias y Movimiento Bolivariano Clandestino. Y hacen todo ese trabajo y lo multiplican. Ahora, esa relación del narcotráfico con todos los delitos es directa. Hace ya, va a ser un año ahora en enero, hubo una masacre eh, horripilante de estudiantes de la Universidad de Nariño para el 6 de enero. Eso fue muy conocida por los medios de comunicación y muy resaltada. Y eran estudiantes de Pasto que se movilizaron hacia un municipio de esos y según se dijo en los medios, algunos familiares de ellos tenían que ver con todas estas mafias y la forma más fácil de vengarse fue asesinar a esos estudiantes. Eran como 5 o 6 jóvenes, futuro del país, ya casi todos para graduarse y asesinados en medio de esa vendetta. Y como no es el único hecho, lo queremos resaltar, es cómo el narcotráfico está relacionado con todos los delitos que hay en la frontera. Ahora, hay un evento que tampoco se ha resaltado mucho en el análisis de esta fenomenología de violencia en la zona. Vimos, Tumaco limita mucho con Ecuador, sobre todo por el mar donde se presta para contrabando, para tráfico de seres humanos, para otras actividades ilegales colaterales con el narcotráfico. Y tenemos uno, y es que desde el momento en que Ecuador dolarizó su economía, que ya hace varios años, las FARC vieron otra mina de oro ahí y los delincuentes, que es el tráfico de moneda falsa, en especial dólares. Entonces, es otra vena que tiene el delito allí para nutrir la sangre de sus finanzas ilegales. Y ahí, pues, alrededor de eso circulan distintos grupos criminales. Y luego, con la llegada de cubanos que el señor Rafael Correa les abrió el acceso al Ecuador sin visa, porque eran de los mismos allá con Fidel Castro. Entonces se encontraron las mafias de tráfico de seres humanos, de trata de personas, otro boquete para seguir movilizando personas hacia Panamá o hacia la costa eh, pacífica colombiana y luego llevarlos en dirección hacia Estados Unidos. Y el narcotráfico encontró en esa región pues el boquete abierto para mover naves cargadas de drogas hacia Australia, hacia Chile, hacia Perú, hacia el mismo Ecuador o hacia el norte en Centroamérica. Y entonces los carteles mexicanos de la droga llegaron allá a apropiarse y ahora son los que mandan. Ahí hay mexicanos que son los dones, como le dicen, el don y la doña del narcotráfico. Y si ustedes quieren hacer una prueba, llamen a Bianca y hagan una reservación para viajar a Tumaco y verá que todos los vuelos están ya copados. No hay forma es muy difícil conseguir un tiquete para Bianca, para viajar a Tumaco. ¿Qué significa eso? Pues que se está moviendo una economía legal e ilegal de una manera impactante. Y hay mucho vuelo charter. Por algo será, ¿no? Bueno, los ataques terroristas que han hecho
el bloque sur y ahí sí el comando conjunto de Occidente en la región contra la población civil y contra el oleoducto son múltiples y se relacionan. Y lo que pasa es que la noticia transcurre por los medios como un acto criminal más, pero no hay una entidad que se dedique a puntualizar y poner esto sobre el tapete, ni el departamento de Nariño con sus autoridades, ni su universidad tiene como un peso específico mayor en la dinamización de la información pública y de sensibilización del país. De remate, con que los colombianos nos acostumbramos a que todo es así y lo único grave y preocupante es que ya va a comenzar el Mundial de Fútbol y Colombia no clasificó, o que en el partido de amistoso que va a jugar Colombia contra X equipo no vayan a llamar a Falcao o vayan a llamar a Falcao o no pueda venir James o sí pueda venir James. Eso sí es gravísimo. Esos sí son problemas graves para el país. Pero que las FARC destruyeron el oleoducto en Nariño, Mayo, que asesinaron 10 personas en la zona rural de Tumaco, en Nariño o en Putumayo, eso no es tan grave, eso es normal porque eso es de Colombia. Es más, ni sabemos dónde queda esa vaina, no nos importa. Y si eso se pierde para Colombia tampoco es problema. Grave problema es que no vaya a jugar James de titular o que Shakira se separó de Piqué, eso sí es gravísimo. Bueno, y otro antecedente que hubo allí es que después de la zona de distensión que el señor Pastrana le cedió a las FARC para que crecieran, se multiplicó la presión de las FARC por medio del narcotráfico para no fumigar, para no destruir los cultivos, para, entre comillas, negociar con las comunidades, porque naturalmente, imagínense cómo van a perder el producto del insumo básico de su negocio, los carteles. Entonces lo mejor es alebrestemos a la gente para que haga escándalo, para que bloquee las vías, y el cuento es que es un problema social y ahí está metida la mafia ecuatoriana, la mafia colombiana, los comunistas ecuatorianos. El señor Rafael Correa estuvo untado hasta los tuétanos con estos delincuentes y les permitía ir y volver. Y desde luego el señor Santos, pensando en su premio Nobel de Paz y olvidado de esta realidad tan fuerte que estamos mencionando hoy, pues qué le iba a importar si lo que él requería era que se manejara eso ahí por encimita, con que las aguas de encima estén muy tranquilas, no importa que por debajo esté corriendo un turbión, y manejemos las negociaciones. Entonces, mi coronel, como usted ve, creo que hoy estamos metiéndole una profundidad a algo que ha pasado completamente desapercibido en el país y que se mire como un problema de violencias locales y no como una realidad geopolítica de un calado y una profundidad que afecta muchísimo al país. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el noticiero 90 Minutos del canal Telepacífico los detalles del criminal ataque narcoterrorista de las FARC con una moto cargada de explosivos contra la población de Tumaco en el 2012? Bueno, mi coronel, ya entrando en materia, miremos el punto, cómo lo narró ese noticiero. Y momentos de pánico vivieron los tumaqueños en esta nueva arremetida del terrorismo en pleno corazón de esta localidad del Pacífico nariñense. Una motobomba fue activada junto a la estación de policía de Tumaco. Sonó una explosión estruendosa que empezaron a caer vidrios y salió humo del techo de la policía. El terror se apoderó de los habitantes del sector que en medio de los escombros buscaban salir del lugar. Me entraron nervios y me metí a un almacén. La gente, todo el mundo corría, se agachaban, se tiraban al piso y se puso oscuro por la humazón y la polvareda de los escombros. 1.800 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades para quien brinde información que permita la captura de los responsables de este atentado. Todos los indicios indican que fue la columna móvil Daniel Aldana, de las FARC, la que atentó de manera indiscriminada contra civiles y contra miembros de la Policía Nacional. Después de terminado un consejo de seguridad en Capitanía de Puerto, a la medianoche, el ministro de Defensa llegó hasta la estación de policía para evaluar los daños que causó la explosión, que dejó más de 30 viviendas y locales comerciales afectados.
La población de Tumaco no perdonará con certeza semejante acto criminal, semejante acto de terrorismo. Entonces al ministro los indicios le indican, ¿no? Y el agua moja. Bueno, sigamos, mi coronel. Mi coronel, ahora por favor nos describen cómo informó el diario ABC de España los detalles del criminal ataque terrorista de las FARC con una moto cargada de explosivos contra los pobladores de Tumaco. ¿Cómo sería de impactante este hecho para el exterior, no para Colombia? Es increíble, ¿no? Porque si ustedes notan algo complejo ahí, es que del lapso que le dedican los periodistas a, a la información del suceso, es más importante presentar al ministro, porque era que el ministro estaba pasando revista de lo que pasó, no los daños que le causó a la población civil, y hay menos espacio para una... Entonces, es la diferencia del enfoque de los periodistas frente a un problema tan grave. El diario El ABC de España, que es un diario de cierta importancia, viene, toma fotos, escucha a las víctimas y publica una crónica grande, inclusive agrega hasta un video de eso. Y luego hace en su descripción un análisis de los daños, unas reflexiones sobre por qué el sitio es afectado, o sea, le da profundidad periodística a la noticia. Y luego incluye un comentario del señor Vargalleras en el que dice que ni fue ni estratégico ni militar, sino que fue un acto completamente criminal. Y como Vargalleras en ese momento era el vicepresidente, no se nos olvide, y estaba con una ambición tenaz de ser presidente, entonces también lo utiliza dando a entender de que son unos delincuentes completamente. Pero es mucho más profundo el enfoque que le da este periódico español, que es de una latitud más grande, pero que indica hasta dónde llega esa preocupación que hay en otros países por informar lo que ocurre en Colombia, a diferencia de los nuestros que lo quieren enfocar es en exaltar personas. Esa es la diferencia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor nos recuerda las imágenes más viciantes de las FARC en el departamento de Nariño y en el caso de hoy del municipio de Tumaco, para ilustrar nuestra audiencia de cómo el Partido Narcocomunista Colombiano incita y promueve la violencia intelectual y cómo las FARC ejecutan ese narcoterrorismo comunista. Pues, mi coronel, para ilustrar la violencia de las FARC en Nariño, como usted nos pide, ahí sí que se nos iría la hora mirando fotografías, porque hay por montones en internet y en los archivos de los medios de comunicación y en los archivos de las fuerzas militares y la policía, y en archivos particulares también debe haber muchas. Pero aquí miramos que El País de Cali, periódico El País de Cali, fue a cubrir ese hecho y los impactó tanto la explosión de esa moto, ¿cómo sería la cantidad de explosivos que llevaba, que mire los daños que causó? Hizo un collage y para el día de hoy solamente escogimos estas 4, pero ustedes entran a la página web del País de Cali y encuentran como unas 12 fotos, todas iguales de impactantes, que inclusive otros medios de comunicación las tomaron para reproducirlas. Entonces uno se pregunta, el señor Pablo Catatumbo, que tiene que ver mucho con este atentado porque era el jefe de ese grupo de la cuadrilla 29 y de la cuadrilla móvil Aldana que mencionó el ministro Pinzón en su declaración, cometió esta barbaridad, esta atrocidad, en la cual se suman 71 heridos, entre ellos 7 niños y 5 muertos, que después fueron 7 porque 2 murieron en Cali, en el hospital. ¿Cómo se explica que un delincuente que ordena una atrocidad de estas sea un honorable senador y antes al contrario toque, o mejor, algunos que lo han tratado de delincuente o de terrorista, en algunas exposiciones los han llamado a la fiscalía a que se retracten porque el señor es un honorable senador? Es increíble, con unas fotos como estas. Y el argumento es que ya está en el proceso de paz y entonces que reconstruir ese pasado o desenmascarar ese pasado es
ir en contra del acuerdo y de la paz. Y entonces el que diga eso es uribista, es guerrerista, es derechista, es fascista, es paramilitar, es enemigo de la paz, todo lo que le quieran decir. Como decía Santos, son lobos sedientos de sangre. ¿Y cuáles son los lobos sedientos de sangre en realidad? Es que miren ustedes los daños, si son construcciones de concreto, con varilla, y mire cómo quedan después de la explosión. Entonces, no fue una moto con 1 kilo de dinamita, sino una carga impresionante la que le metieron, y se ve, por lo que se aprecia en la foto, con una carga dirigida que iba orientada en un solo cono de dispersión a destruir, y no era simplemente una carga colocada por causar el impacto terrorista. Y que haya 70 personas afectadas que quedaron vivas y 7 que murieron, entre ellos varios niños, pues eso no se puede olvidar, y eso impacta muchísimo en Europa. Por eso el ABC de España le dio esa connotación, pero aquí se nos volvió común, y más en una zona donde mandan los narcotraficantes, y una zona por allá al suroccidente del país, y en un municipio tan olvidado como Tumaco, donde todos son afrodescendientes, y por allá como que no tienen nada que ver con Colombia, y solo los vemos con los desplazamientos que llegan a las ciudades. Eso como que no nos enseñaron a valorar nuestro país y nuestra gente, y pasa desapercibido, pero aquí no lo dejamos pasar desapercibido, y afortunadamente existen todos estos testimonios gráficos y fílmicos que no mienten en lo que ocurrió. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor, nos ilustra cómo registraron los portales electrónicos de Radio Santa Fe y el diario económico Portafolio el demencial ataque terrorista de la FARC contra los pobladores de Tumaco. Las dos gráficas que tenemos en la pantalla lo muestran, mi coronel. Radio Santa Fe le dio, por lo menos uno se gasta sus 2 minutos leyendo pausadamente esa noticia, lo gastaría un locutor. Ahí vemos en la margen izquierda que iban 9 muertos. Entonces, impactante eso, y que 38 de los 72 quedaron en estado crítico. Y al hacer una revisión ya de lo que ha pasado en el tiempo, pues se establece que algunos de esos perdieron los ojos, las piernas, quedaron con dificultades auditivas, quedaron con traumas psicológicos, psiquiátricos, y uno se pregunta, ¿y las FARC cuándo responden por eso? El señor Pablo Catatumbo, que fue el que ordenó ese atentado terrorista, ¿cuándo responde por eso? No que nos echen disculpas de que allá fue Pastor Alape, que es el que han mandado a todas partes, y puso la cara y les dijo, sí, es que nosotros cometimos ese error, y fue una guerra que no ha debido ocurrir, pero es que el Estado, si no resuelve ese problema, la genera, y entonces los campesinos terminan allá equivocadamente abrazados con el tipo, y que ahora sí estamos construyendo la paz, y va a una entidad del Estado y les construye, les pavimenta una calle, pues, da algún beneficio que es obligación del Estado darlo, no es porque sea como respuesta a eso. Y el narcotráfico inmediatamente sale y hace otra marcha de campesinos para que no erradiquen con fumigación, y todo pasa al olvido, y estos muertos y estos heridos y este recuerdo y ese daño que causaron, ¿cómo queda? ¿Cómo queda esa gente que son las verdaderas víctimas? Si el acuerdo tiene en el centro a las víctimas, ¿cuál es el resarcimiento real que se les hace? De pensarlo, ¿no? Y lo mismo el periódico, el Portafolio, que es de temas económicos exclusivamente, también le dedicó una buena parte. Ahí cortamos y pegamos para ilustrar la noticia solo un tramo de lo que se dice, y resaltan que el secretario de gobierno de Nariño dice que es que hay todos los actores del conflicto. Entonces hay como una también connivencia, un miedo a decir de frente que eso lo hicieron las FARC y son narcotraficantes. Es más, cuando ocurrió el hecho, si no es porque el general Navas viaja allá, que era el comandante de las fuerzas militares, y de frente dice, esto lo hizo la columna Daniel Albán, en las FARC, todas las autoridades municipales, locales y regionales estaban diciendo que eran hechos por determinar, autor por identificar.
Entonces vemos que dos medios de comunicación, un noticiero, pues Radio Santa Fe es muy local, el sector de Bogotá y Cundinamarca, pero le dedicó un buen tiempo a la noticia, y el periódico Portafolio también. Y sin embargo, las declaraciones de las autoridades locales, todavía con la evidencia y con el daño, diciendo que estaban verificando y que son los actores, como quien dice, no toquemos a ninguno y mantengamos todo esto, las aguas mansas por encima, sin importar qué tan turbias estén por debajo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el noticiero de televisión Noticias 1 este mismo demencial ataque terrorista contra los habitantes de Tumaco? El ejército le atribuyó a las FARC las intenciones de detonar un aparato explosivo en el centro de Tumaco, Nariño, que fue detonado controladamente y sin consecuencias para la población. Esta madrugada en Tumaco no fue la más tranquila, puesto que el hallazgo de una bomba de alto poder explosivo y su posterior desactivación mantuvo en vilo a la población. Está ubicado ahí a la raíz de un árbol, una carga que iba a ser accionada por telemando. El oficial señaló a las FARC como las responsables del paquete bomba elaborado con 40 kilos de explosivos. Estos criminales terroristas de la FARC no tienen escrúpulos para atentar contra la población civil. El protocolo consistió en la evacuación de varias manzanas a la redonda para proceder a la activación controlada del aparato. Y en Isnos, Huila se sumó a la avalancha que dejó 5 personas muertas. Entonces vemos que en ese video de Noticias 1, ¿qué nos cuentan? Es que no ha pasado 3 meses de semejante atrocidad que hubo allá, y el ejército descubrió una madrugada un artefacto explosivo que han dejado instalado en un sector por donde pasaba tropa y pasaba mucha gente, y lo iban a detonar en horas de la mañana. Y esto lo descubrieron en la madrugada, y alcanzaron las tropas a desactivar el explosivo y a reventarlo, y era mucho más grande que con el que afectaron a el cuartel de policía y causaron toda esa cantidad de heridos y muertos en enero. Entonces volvemos a reflexionar. Es que al Estado colombiano lo tienen que seguir mangoneando los delincuentes, es que las autoridades locales no pueden asumir sus responsabilidades y asumir partido, o es que todo el mundo está infiltrado allá, o qué es lo que ocurre. Pero no es normal que Tumaco haya padecido tanta presencia de la violencia, y la limitación de los funcionarios locales y regionales a que vaya el Estado central a resolverles, y ellos son siempre también parte de las víctimas, y es que el Estado no da. Y esa metodología la impuso el señor Navarro cuando fue gobernador, de que esto es problema del Estado central. Yo aquí lo que vine fue a administrar mis problemas locales, pero esto, como es nacional, que lo arregle el Estado. O sea, con cara ganan los comunistas y con sello pierde Colombia. Y ese paquete que no explotó es la demostración de que seguían, porque estamos hablando del año 2012, causando actos de terror con el fin de enfilar al señor Juan Manuel Santos a que le cediera todo lo que decían o lo que iban a decir primero en Oslo y luego en Cuba. Ese es el fondo del asunto. Entonces recordemos, para la época quedaban los últimos liberados o los últimos secuestrados por liberar, y todavía insistían en el tema del canje humanitario, hasta que al fin se le acabó el show a Piedad Córdoba y sus acompañantes, porque el señor Enrique Santos fue y habló con las FARC de que iban a iniciar los diálogos, y que para iniciar los diálogos tenían que soltar a todos los secuestrados, y los liberaron finalmente a todos. Entonces se dedicaron a esto, a causar terror en Orito, en el Cauca, en Putumayo, en Nariño, en otras partes del país, con este tipo de acciones para presionar. Ese es el fondo del asunto. Y el narcotráfico, interesadísimo en que en Cuba se negociara la no fumigación, pues naturalmente lanzaba todas estas oleadas terroristas. Si hacemos un parangón, ahora antes de subir el señor Petro, hicieron una oleada de asesinatos de policías y de ataques terroristas con la misma argumentación, y vemos que en este momento lo que se busca con la paz total de Petro ya no es solamente que se prohíba la erradicación por aspersión, sino que se
acabe completamente con la extradición. Entonces uno suma una cosa con la otra y dice, ¿quién está detrás de todo esto? Pues las mafias del narcotráfico. Y las FARC hacen parte de las mafias del narcotráfico. Esa es la cruda realidad. Mi coronel Villamarín, ¿me copia? Sí, señor, le estoy escuchando, mi coronel. Precisamente agregándole a todo esto que se ha visto en la mañana de hoy, hace unos 2 o 3 días hubo una pérdida, un robo de 12 toneladas de dinamita en Uramita, Antioquia. Eso es más combustible para el terrorismo. Mi coronel, la pregunta que sigue es, ¿cómo sucedieron los hechos 2 años después de los atentados terroristas con la motocicleta cargada de explosivos cuando las FARC atacaron con cilindros bomba la empobrecida comunidad del barrio La Universidad en cercanías de la base militar de infantería de Marina en Tumaco? Ahí vemos las fotos y el recorte de prensa de lo que pregunta mi coronel, que no mienten. Y es que las FARC lanzaron en una noche como 20 cilindros bomba contra ese barrio. ¿Por qué? Con el argumento de que estaban disparándoselos, era a la base de la infantería marina. Realmente son cerca. Pero algunos explotaron, otros no. Otros quedaron enterrados y tuvo pues la fuerza militar que ir a hacer el ejercicio de desenterrarlos y destruir todos esos explosivos. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque había un bandido de las FARC que lo llamaban el doctor, era un capo del narcotráfico allá. Y entonces lo capturaron las autoridades, la fiscalía lo capturó y la respuesta, la retaliación de las FARC fue disparar toda esa cantidad de cilindros bombas contra la instalación de la infantería de Marina y contra el barrio aledaño. Y hubo 3 jóvenes heridos y los daños, como ustedes los ven, cuantiosos, pero todo eso sigue pasando a segundo plano y eso lo ordenó en su momento el señor Pablo Catatumbo, que estaba en Cuba, porque él era el jefe de esa cuadrilla, de esas cuadrillas, de esa región. Y tampoco pasó nada. Tampoco pasó nada distinto a que los medios de comunicación publicaran que los cilindros no todos explotaron y que hubo algunos daños y que hubo solamente unos heridos y que no fue mayor el daño. Pero, ¿cómo se explica ante la historia y ante la realidad con estos documentos que un acto tan aleve, tan criminal, tan de terror pase al olvido? Bueno, sigamos, mi coronel. Coronel, ¿cómo reseñaron diferentes medios de comunicación la aterradora realidad de las casas de pique en plena zona urbana de Tumaco, operadas por orden del cartel narcoterrorista de la FARC? Esto es otro de los aspectos que en el informe de la Comisión de la Verdad ni se mencionan. Ni se mencionan, y cómo es posible que esto ocurra en un país que se precia de civilizado, de santanderista, de lleno de leyes y de constitucionalismo y de institucionalidad y todos los calificativos que se le dan a la estructura y la arquitectura jurídica colombiana. Pues en Buenaventura y Nariño, para la misma época, cuando los diálogos de Cuba llegaban a la casi concreción de entregarle el país a los bandidos para que le dieran el premio Nobel de Paz a Santos, los medios de comunicación publicaron esta noticia tan aterradora: casas de pique en Tumaco y en Buenaventura. ¿Y en qué consistían esas casas de pique? En que las FARC y los demás carteles de narcotraficantes secuestran a quien les deba cuentas, a quien no les haya cumplido con pagos, y los tienen, como dicen ellos, retenidos en esas viviendas, y si no pagan o si la familia no entrega los dineros o las propiedades, los pican, como picando carne para hacer un goulash. Los pican y los botan por las alcantarillas para que no quede ninguna prueba de que esa persona existió ni de que se cometió el delito. Y se encontraron esas casas de propiedad de las FARC y de los demás carteles.
y el señor Santos, que estaba negociando en Cuba, inmediatamente hizo a un lado y dijo que eso era problema de narcos, de bandidos, y que las FARC no tenían nada que ver allá. ¿Cómo que no tienen nada que ver si son los que controlan todo el narcotráfico ahí? Si acababan de lanzarle los cilindros al barrio de la universidad porque les habían capturado al doctor, o le decían al bandido, que era el jefe de toda esa cosa. Si estaba en pleno agite el señor Guacho, ya apropiándose de lo que supuestamente le dejaban los que se supuestamente desmovilizaban. Entonces, esto es otro hecho aterrador que ni se menciona, es que ni siquiera se toca una coma de esto para incluirlo en el informe de la Comisión de la Verdad. Y es un hecho real y que los habitantes de Tumaco y Buenaventura lo pueden reiterar y lo pueden afirmar, y la Fiscalía tiene documentos, pero no se menciona para nada, y las FARC sí están metidas en el tema de las casas de pique. Adelante, mi coronel. Hubo en 2015 nuevos ataques de la FARC con artefactos explosivos contra los pobladores civiles, militares y policías en el municipio de Tumaco. Claro, mi coronel, hay un puente de los múltiples puentes que hay en la ciudad por los cursos de agua que se llama El Morro y es muy conocido allá entre los tumaqueños. Eso es como decir aquí para los bogotanos, decir que va a la Plaza de Bolívar o que va a la Iglesia de las Nieves o que va a la Iglesia de San Diego. Son puntos muy conocidos. Pues allá también el puente El Morro es muy conocido y por ahí transitan pues las fuerzas militares, la policía, los organismos de seguridad, y hay cerca un CAI de la policía y todo lo que tiene que ver con el desarrollo normal de una ciudad. Pues ahí hubo otro atentado con explosivos de esos demoledores, también de la famosa columna Daniel Aldana de las FARC, en nombre de un paro armado que estaban diciendo que lo hacían, y ahí asesinaron a unos policías y militares que pasaban por la zona varias veces, y en este caso específico, en este estallido, quedaron 4 heridos, pero varias veces han ocurrido hechos. Por eso les decíamos al inicio de la conversación que es que apenas podemos mencionar algunos para ir formando la idea de lo que pasa, porque si lo relacionamos todos, aquí se nos van horas contando cada caso de los crímenes que han cometido las FARC en esta región, en este sitio, en este municipio. Mi coronel, ¿es cierto que las FARC se ensañaron contra Tumaco mediante acciones criminales y terroristas pese a estar hablando en Cuba con el gobierno para firmar la supuesta paz? Claro, mi coronel, y es que estamos hablando del 25 de junio del 2015, cuando ya Santos y las FARC anunciaban desde Cuba que estaban a un hervor, que eso ya ahora sí iba en recta derecha, y recuerdo muy bien que Santos dijo una frase, es que ahora sí las FARC van por el camino correcto. Y paralelamente, mientras él decía eso, en Tumaco volaron el oleoducto y volaron el acueducto. Imagínense ustedes las dos cosas, oleoducto y acueducto. Y el derrame de crudo afectó los ríos o los cursos de agua que hay en los alrededores de Tumaco, y se quedaron 120.000 personas sin agua, y hubo necesidad de distribuirla con carrotanques. Entonces ni eran suficientes, ni los bandidos de las FARC dejaban pasar los carrotanques por todos los lados. Y esto indica que las FARC hicieron o cometieron una cantidad de delitos y atrocidades contra el derecho internacional humanitario y contra los mismos derechos humanos de los pobladores, y que tampoco se mencionan en ese informe que supuestamente dice la verdad. Entonces uno vuelve y cuestiona, entonces, ¿cuál es la verdad que estaba desenmascarando? ¿Qué era lo que estaba desentrañando de verdad ese informe? No lo sabemos. Y fue pagado con una multimillonaria suma, como a menudo nos lo recuerda mi coronel González, de los impuestos de los colombianos. Y aquí vemos el daño que le hace a la humanidad con la afectación al agua potable o al agua que corre y de ahí sale la potable, y además a las especies que alimentan tanto el ecosistema como la subsistencia de muchos tumaqueños que no están metidos en ningún delito, que son personas que trabajan y que viven de la pesca artesanal o de la pesca en el mar. Porque miremos aquí la enorme mancha que dejó sobre el curso de agua por muchos días, eso
y cómo afectó las playas de Tumaco, de las islas y los caseríos, y entonces la gente cómo hacía para alimentarse si no era del agua lluvia. Entonces la pregunta que nos sigue surgiendo, ¿dice la verdad ese informe? ¿Dice la verdad ese informe? Apunta a establecer esa criminalidad. Y de otro lado, es justo, es valedero que la Justicia Especial para la Paz los exima diciendo que ya contaron la verdad y los van mistiando, como con el señor Rodrigo Granda, que ya no tiene ningún pecado, o con la holandesa, que además de venir de su país a causar crímenes a Colombia, ahora es politóloga y, como lo hemos dicho, un poco con sorna, pero no sin razón, no se nos haga raro que en breve Petro la nombre en algún alto cargo, porque habla varios idiomas y ya es graduada en Colombia, y que solo seguramente están esperando a que la JEP le entregue la amnistía. ¿No será que eso pasa? Entonces vemos que las fotos, los testimonios y los hechos nos dicen algo completamente distinto a la versión que nos quieren vender de que las FARC son unos angelitos y que estaban luchando por los colombianos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en 2021, las fuerzas militares incautaron 3 toneladas de cocaína procesada y lista para exportar en el sur de Nariño, pertenecientes a las supuestas disidencias de las FARC. ¿Cuál fue el hecho puntual de esa operación nacional, concretamente en límites de Tumaco? Pues que vemos que saltamos del 2017 al 2021. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el 2017 ya están en la supuesta paz de Santos y todo es paz y amor en la región en teoría, pero ocurren una cantidad de crímenes y actos individuales, pequeños, grandes, incluida la aparición del tal Guacho en la región. Pero como eso es un tema que vamos a ver después, entonces no lo tocamos aquí en profundidad. Lo que queremos resaltar es lo siguiente, que se firma la paz, se acuerda que la erradicación ya no es con fumigación, sino manual, y que debe ser concertada con las comunidades. Y ya sabemos que cada vez que las fuerzas militares o la policía llegan a destruir esos cultivos, inmediatamente los campesinos son obligados por las FARC a que salgan y los rodeen y no los dejen trabajar, y si no actúan así los campesinos después los matan. Y la dicotomía entre lo que dicen las autoridades y luego el tercio que cambian. En ese proceso, las FARC siguen creciendo con el narcotráfico y los carteles mexicanos aumentando sus negocios en la región. Y aquí vemos que apenas cae un cargamento de los tantos de 3 toneladas. Y los medios de comunicación son muy claros ahí. Y son los medios los que lo están diciendo, son las disidencias de las FARC. Que de disidencias queda mucha duda, ¿no? Por eso es válido preguntar si son disidencias o no. Entonces, la agencia EFE publica una noticia en la que relaciona todo eso, que fue una incautación muy grande que se hizo cerca a Tumaco, y se sobreentiende que como Tumaco es la zona que está atestada de cultivos, pues fue cultivado allí y además fue procesado muy cerca y cayó el cargamento por una operación de la Armada Nacional y la policía en la operación Atlas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es muy dudoso aceptar el argumento de que las FARC como un todo se desmovilizaron, y hay más preguntas que respuestas en cuál es la relación de los que dicen que están desmovilizados con este grupo. Y el tiempo seguirá pasando y paralelamente en Venezuela sigue el cartel de los soles, o sea que el problema es muy profundo y que ni Colombia ni la misma comunidad internacional, ni mucho menos la local, ha llegado al fondo de ese asunto. Mi coronel, ¿cómo destaca la Fundación el drama de la niñez secuestrada por las FARC para ser usada como escudos humanos y perpetrar acciones terroristas? Juventudes quienes en su primera edad son blanco de las acciones criminales de las cuadrillas de forajidos del narcocomunismo armado, y que en el municipio de Tumaco es una cruel realidad. Pues aquí lo vemos, el mensaje institucional de la Fundación es claro y lo dice
Y hoy vimos víctimas niños, pero lo grave es que hasta en esas casas de pique que vimos y en los cultivos de coca y en los colocación de explosivos y todo eso, ha habido niños o menores de edad participando como miembros de esas pandillas. Qué tristeza se emana de este video. Esta situación sigue. Los abusos con los menores son tema de actualidad, son permisivos. ¿Qué se puede esperar de estos menores que el clan del Golfo, por ejemplo, se los está robando del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? La situación sigue y nosotros tenemos que hacer algo como respaldar este video, multiplicarlo para que toda la gente, todo el mundo, toda la población colombiana se entere de la situación y ponga su granito de arena para que esta situación no continúe. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy mi coronel respecto a la persistente violencia narcoterrorista de las FARC contra los pobladores civiles de Tumaco, Nariño, durante las últimas 2 décadas? Pues mi coronel, hoy lo quiero resumir en unas palabras muy concretas esta reflexión, y es la geopolítica del narcoterrorismo, narcotráfico y terrorismo. Como lo decíamos al comienzo del programa, las FARC fueron uniendo lo que tenían en el sur del país, en el Putumayo, con lo que ya estaban construyendo en el sector del Cauca y del Valle de Cali y Popayán hacia el sur, y articularon una especie de L sobre el litoral pacífico e inundaron de coca y de violencia y de terror, de narcotráfico, corrupción a esa región. Y todo lo que hoy vimos, que es apenas un brochazo, un barniz de una situación de sucesos acumulados a lo largo de 2 o 3 décadas contra una población específica, no es un problema de calado menor, es de calado profundo, que reclama que el Estado colombiano como tal, los gobiernos, actúen con institucionalidad, con proyección y con justicia. Porque es que no es solamente dar y dar, sino cómo es posible que un municipio como Tumaco haya recibido tantas cantidades de apoyos y nunca lleguen a su población, que rodeado como está por agua y el acueducto todavía es una vergüenza, que siendo denominado una perla del Pacífico, no tenga una atracción a la inversión extranjera distinta a la del narcotráfico y la prostitución infantil y lo que vienen a hacer los extranjeros allá, que sea un sitio de perdición y no un sitio de desarrollo, que no se haya desarrollado un proyecto que una todo el litoral pacífico como corresponde para un país que tiene costas enfrentadas con la mayor economía del mundo, porque ya lo hemos estudiado aquí en geopolítica, que
la economía del mundo que se mueve en el oriente del Asia es más grande que la del resto del planeta, que son 43 naciones integradas directa o indirectamente con lo que se produce en esa región, incluida Australia, naturalmente. O sea, es una comunidad muy poderosa en el Pacífico, y Colombia, con 1.200 kilómetros de litoral pacífico, y el municipio de Tumaco en específico, uno de sus 3 pilares en esa región, porque los otros 2 son Buenaventura y Bahía Solano, no hayan podido desarrollar algo diferente, y sigue esa región aislada del país, comunicada por una única carretera, y no tenga ninguna otra acción. Y fuera de eso, que teniendo a un vecino como el Ecuador, que tiene un problema similar, aunque no tan desarrollado por ahora, pero ya lo tiene y se está viendo en las cárceles y lo que ocurre allá, no haya una sinergia internacional diferente a decir que se reunieron en una comisión binacional y que se van a incrementar las operaciones conjuntas. No, nos parece que esto es de soluciones mucho más profundas, de presencia más compleja del Estado, porque el problema es demasiado profundo y se ha tratado un cáncer con aspirinas. Entonces, hoy quiero pues que mi coronel González nos dé sus puntos de vista también, más tiempo en este espacio. Gracias, mi coronel. En el día de hoy vamos a hacer un necesario recordatorio, porque si no los hechos se van olvidando y dejan de ser la verdad para convertirlos en mentiras. Las FARC, en la 7ª conferencia realizada en 1982, agregaron a su denominación las letras EP para dar la impresión de que eran un ejército legal del pueblo. Pero al poco tiempo los cabecillas se dieron cuenta que fue un error, porque desde bastante antes ya habían comenzado a recibir agrias críticas públicas por los maltratos sistemáticos contra la población durante tantos años. Críticas que no podían contener a pesar de su persistente excusa de estar actuando en defensa de los intereses del pueblo. Pero ya era demasiado tarde, no solo para cambiar esa denominación, sino para contener la avalancha de desprestigio. Desprestigio que para finales de la década de 1990 ya les eran prácticamente insoportables, y por lo tanto los conducía a una inevitable descalificación social. La misma que después se materializó en derrota militar durante los 2 periodos del gobierno del presidente Álvaro Uribe, y que condujo a la tumba a tiro fijo sin pena ni gloria. Y por ello, en una desesperante necesidad de salvar al menos el pellejo y parte del tesoro acumulado a base de terror y sangre y narcotráfico en medio siglo de terrorismo inútil, y por el contrario habían terminado con el más profundo desprecio popular y una imborrable huella de odio para la historia, y mucho menos alcanzar su perversa intención de acceder al poder en forma violenta usando las armas, cosa que no le permitió nunca las Fuerzas Armadas. Y condena que no podrá ser impedida ni siquiera por un sesgado informe elaborado por un sacerdote jesuita, prelado que no supo captar la verdad de un grupo de desalmados que estaban más en el infierno que en el cielo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Usted le hace un análisis, un pincelazo histórico a la cosa, llega al punto. Si no se le cuenta la verdad a las personas y si no hay justicia, pues infortunadamente esto lo que se convierte es en cíclico, porque es que es un fenómeno de violencia demasiado arraigado y con demasiados intereses que no se resuelve de la noche a la mañana. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, no podemos, abonándole aquí a lo expuesto por mi coronel González, no podemos cansarnos de repetir la necesidad de conocer la historia de nuestra región, de nuestro municipio, de nuestro departamento y, en fin, de todo el país. Pues hay algo concluyente en esa forma repetitiva. Es que la gasolina del terrorismo y la violencia es el narcotráfico, el cual ha acabado con muchas familias, con muchos seres humanos, y huelga decirlo,
pretenden hoy legalizar para seguir demostrando que el que es no deja de ser. Suceden y pasan las cosas y parece que no las vemos o nos interesan poco. 12 toneladas de dinamita se roban en una ermita. ¿Para dónde van? Pues precisamente para sembrar más terrorismo en la población y quedar como los poderosos triunfadores antes de llegar a las mesas de conversación con el gobierno. Porque así es, pues no se cuenta con la participación de los actores sociales que son los más y únicos perjudicados con las decisiones que se tomen allí, y esos son nuestro campesinado, la gente que vive allá en el monte, alrededor de su parcela, tratando de cultivar el campo, mientras que estos miserables no los dejan ni les permiten vivir una vida sana y tranquila. Siempre lo seguirán poniendo como carne de cañón. Muchas gracias, mi coronel. No, a usted, mi coronel, muchas gracias por la intervención y tiene todas las razones. Es un problema de nunca acabar que se ha tratado con aguas tibias, como decíamos, pañitos de aguas tibias, y se le han dado aspirinas a un cáncer profundo. No se ha resuelto en su dimensión, no ha tenido la respuesta adecuada e infortunadamente estas violencias se seguirán reciclando mientras no se tomen acciones mucho más integrales y mucho más estructurales y de más compromiso como políticas de Estado y con la cooperación internacional que requiere, porque son muchos los actores implicados. Tema para seguir analizando y seguir profundizando. Pues llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.